La monarquía, diferentes formas. Quizás está bien después de los argumentos expuestos pasar a examinar la monarquía. Decimos en efecto que ese es uno de los regímenes rectos. Hay que examinar si conviene a la ciudad y al país que tiende a ser bien administrado el ser gobernado por un rey o no, sino que sería preferible algún otro régimen, o si conviene a algunas ciudades y a otras no conviene. Primero debemos determinar si hay una sola clase de monarquía o tiene diferentes formas. Es fácil sin duda darse cuenta al menos de esto, que comprende varias especies y que el modo de gobierno no es el mismo en todas ellas. La monarquía, en el régimen laconio, parece ser de las más fundamentadas en la ley, pero no es soberana en todos los asuntos. Solamente cuando sale del país en campaña de guerra, el rey es jefe supremo de lo concerniente a la guerra. También los asuntos referentes a los dioses son encomendados a los reyes. Esta monarquía es como un generalato con plenos poderes y vitalicio. El rey no tiene poder de vida y muerte, a no ser en alguna forma de monarquía, como en los tiempos antiguos, en las expediciones de guerra por la ley de la fuerza. Homero lo deja claro, pues Agamenón soportaba que se hablara mal de él en las asambleas, pero en campaña tenía poder soberano para condenar a muerte. Y así dice: a quien yo vea lejos del combate, no tendrá seguridad de escapar a los perros y a las aves de rapiña, porque en mi mano está la muerte. Esta es una clase de monarquía, el generalato vitalicio, y de estas unas son hereditarias y otras electivas. Al lado de esta hay otra forma de monarquía, como son las monarquías de algunos pueblos bárbaros. Todas ellas tienen un poder casi igual al de las tiranías, pero son legales y hereditarias, pues al ser los bárbaros por su carácter naturalmente más serviles que los griegos y los de Asia más que los de Europa, soportan el gobierno despótico sin ningún desagrado. Por eso, estas monarquías son tiránicas, pero son firmes al ser hereditarias y legales, y por la misma causa su garantía es real y no tiránica, pues son ciudadanos armados los que forman la guardia de los reyes, mientras que la de los tiranos es un cuerpo mercenario. Los primeros, en efecto, mandan de acuerdo con la ley y con el consentimiento de los súbditos, y los segundos mandan contra la voluntad de ellos, de manera que los unos tienen una guardia formada de ciudadanos y los otros una contra los ciudadanos. Estas son dos formas de monarquía, pero hay otra, la que existía entre los antiguos helenos, la de los que llaman aicimentas. Esta es, por decirlo en breve, una tiranía electiva, que se dice diferencia de la de los bárbaros, no por no ser legal, sino solo por no ser hereditaria. Unos ejercían esta magistratura durante toda la vida y otros por periodos de tiempo determinados o para ciertas empresas. Así, los mitilenios eligieron en una ocasión a Pitaco contra los desterrados, al frente de los cuales estaban Antiménides y el poeta Alceo. Alceo atestigua en uno de sus escolios que los de Mitilene habían elegido tirano a Pítaco y les censura porque establecieron como tirano de esta ciudad sin temple y malhadada al mal nacido Pítaco, y a grandes voces todos reunidos le prodigan alabanzas. Estas formas de gobierno son y eran tiránicas por ser despóticas, pero por ser electivas y contar con la voluntad de los súbditos, son de tipo real. Una cuarta forma de monarquía real es la de los tiempos heroicos que contaban con la voluntad de los súbditos y eran hereditarias y legales, porque los primeros de la dinastía habían sido benefactores del pueblo en las artes o en la guerra, o por haber reunido a los ciudadanos, o por haberles procurado tierras
llegaban a ser reyes con el consentimiento de los súbditos y transmitían la realeza a sus descendientes. Ejercía la soberanía como caudillos en la guerra y en los sacrificios no reservados a los sacerdotes, y además de esto juzgaban los procesos. Esto lo hacían unos sin prestar juramento, otros prestándolo. El juramento consistía en levantar el cetro. Los reyes, en los tiempos antiguos, ejercían su autoridad continuamente en los asuntos de la ciudad, en los del campo y en los exteriores. Más tarde, algunas de estas funciones fueron abandonadas por los propios reyes. Otras se las arrebataron las muchedumbres. En otras ciudades solo dejaron a los reyes los sacrificios, y donde todavía podía decirse que existía realeza, mantenía solo el caudillaje de las guerras en el exterior. Estas son las formas de monarquía, 4 en número. Una, la de los tiempos heroicos. Esta se ejercía con el asentimiento de los súbditos, pero en asuntos determinados. El rey era general y juez, y dueño soberano de los asuntos de los dioses. La segunda, la de los bárbaros. Este es un poder despótico y legal basado en la estirpe. La tercera es la que llaman Aisimneteia. Esta es una tiranía electiva. Y la cuarta, la de Laconia. Esta es, para decirlo brevemente, un generalato vitalicio basado en la estirpe. Estas formas difieren unas de otras de esa manera. Pero hay una quinta forma de monarquía, cuando un solo individuo es soberano de todo, como cada pueblo y cada ciudad lo es de los asuntos de la comunidad. Esta clase está situada en el mismo rango que la administración doméstica, pues como la administración doméstica es una especie de monarquía de la casa, así la monarquía de una ciudad o de un pueblo es una administración de uno o de varios. La monarquía. Ventajas e inconvenientes. En suma, hay, por así decir, dos formas de monarquía que debemos examinar. Esta y la de los laconios. La mayoría de las otras están entre estas dos, pues los reyes en ellas tienen menos poderes que la monarquía absoluta y más que la de Laconia. Así que el examen viene a ser sobre dos puntos. Uno, si les conviene o no a las ciudades tener un general vitalicio, y este por linaje o por turno, y otro, si conviene que un solo individuo tenga poder soberano sobre todo, o si no conviene. El examen de un generalato de este tipo tiene un aspecto más relacionado con la legislación que con el régimen, pues este puede darse en todos los regímenes políticos, así que dejemos de lado esta primera cuestión. La otra forma de monarquía es un tipo de régimen, de modo que hay que examinarlo y recorrer las dificultades que entraña. El punto de partida de esta investigación es si conviene más ser gobernados por el mejor hombre o por las mejores leyes. Los que consideran conveniente la monarquía opinan que las leyes hablan solo en términos generales y no dan disposiciones para los casos concretos, de modo que en cualquier arte es insensato mandar según las letras de las normas. Y en Egipto, los médicos pueden cambiar el tratamiento después de 4 días, y si lo hacen antes es por su cuenta y riesgo. Es evidente, pues, por la misma causa que el régimen basado en las normas escritas y en leyes no es el mejor. Sin embargo, ese razonamiento general debe poseerlo los que mandan, y es mejor aquello en que no se da en absoluto lo pasional que aquello en que es insensato. Es esto, en efecto, no existe la ley. En cambio, toda alma humana lo tiene necesariamente, pero quizá se pueda decir que a cambio de eso, un hombre decidirá mejor sobre los casos particulares. Es evidente, por tanto, que ese hombre debe ser legislador y que ha de haber leyes, pero éstas no deben ser soberanas en lo que cae fuera de su alcance, aunque deben ser soberanas en los demás casos. En todo lo que no es posible que la ley juzgue en absoluto o que lo juzgue bien, ¿debe gobernar uno solo, el mejor o todos? De hecho, ahora reunidos todos los ciudadanos juzgan, deliberan y deciden, y esas decisiones se refieren
todas a casos concretos. Cada uno de ellos, en efecto, tomado individualmente, es por comparación inferior al mejor, pero la ciudad se compone de muchos, y como un banquete al que contribuyen muchos, es mejor que el de una persona. Por la misma razón, juzga mejor muchas veces una multitud que un individuo cualquiera. Además, una gran cantidad es más difícil de corromper, lo mismo que con una cantidad grande de agua. Así también la masa es más difícil de corromper que unos pocos. Cuando un individuo está dominado por la ira o por cualquier otra pasión semejante, necesariamente su juicio estará corrompido, mientras que, en el otro caso, es difícil admitir que se irriten y se equivoquen todos a la vez. Supongamos que la multitud son hombres libres, que no hacen nada fuera de la ley, excepto en los casos en que está necesariamente no contemplada. Y si esta condición no es fácil que se dé en un gran número, sí al menos que una mayoría sean hombres de bien y buenos ciudadanos. ¿Será más incorruptible el gobernante único o el número mayor de hombres todos buenos? Evidentemente el número mayor, pero estos se dividirán en facciones, mientras que eso no puede ocurrir en un solo individuo. Mas a esto se debe replicar probablemente que son tan dignos de espíritu como aquel individuo solo. Y si hay que considerar aristocracia el gobierno de la mayoría de hombres, todos buenos, y monarquía el de uno solo, la aristocracia será preferible que la monarquía para las ciudades, tanto si el gobierno se apoya en la fuerza como si no, a condición de que se pueda encontrar un gran número de hombres semejantes. Y tal vez por esta razón eran monarquías al principio, porque era raro encontrar hombres que se distinguieran mucho por su virtud, especialmente entonces cuando habitaban en ciudades pequeñas. Además designaban a los reyes por los servicios realizados, lo cual es obra de hombres buenos, pero cuando resultó que había muchos semejantes en virtud, ya no soportaban el gobierno de uno solo, sino que buscaban cierta comunidad y establecieron una constitución ciudadana. Después, al hacerse peores, se enriquecían a expensas del tesoro público, y de ahí es razonable pensar que surgieron las oligarquías, puesto que consideraron como honor la riqueza. De las oligarquías pasaron primero a las tiranías, y de las tiranías a la democracia, pues al reducir cada vez más el número por su vergonzosa codicia, hicieron más fuerte a la multitud hasta que se impuso y nació la democracia. Y desde que las ciudades han llegado a ser mayores, tal vez no es fácil ya que surja un régimen distinto al de la democracia. Y si alguien supone que la monarquía es el régimen mejor para las ciudades, ¿cuál será la situación de los hijos del rey? ¿Debe reinar también su descendencia? Pero esto será perjudicial si resultan como algunos han resultado. En ese caso, aun siendo el rey soberano, no transmitirá el poder a sus hijos, pero tampoco eso es fácil de creer, pues es duro y es propio de una virtud muy por encima de la naturaleza humana. Hay también otra dificultad acerca de la fuerza militar. El que pretende reinar debe tener en torno suyo alguna fuerza de modo que pueda obligar a los que no quieran obedecer, o de qué modo pueda administrar su reino. Aunque fuera un soberano de acuerdo con la ley y no hiciera nada por su propia voluntad en contra de lo legal, no obstante será necesario que tenga una fuerza con la que haga guardar las leyes. Tal vez con un rey de esta clase no es difícil resolver la cuestión. Debe tener una fuerza tal que sea justo, superior a la de cada uno, individuo o grupo, pero menor que la del pueblo. Así como los antiguos concedían las guardias cuando nombraban a alguien aisimneta o tirano. Así, cuando Dionisio pidió una guardia, alguien aconsejó a los siracusanos que le concedieran un número determinado de guardias.